Bueno, señores, es bueno que el pueblo llano conozca lo que ha pasado con Báez Figueroa, con los bancos quebrados. ¿Cómo quebraron esos bancos? Los ahorristas llevaban su dinero allí, los banqueros, ahí estaba el Banco Bancrédito, con Manuel Arturo Pellerano a la cabeza, ahí estaba el Banco Mercantil, con Aybar Báez a la cabeza, ahí estaba Ramón Báez Figueroa en el Baninter. Entonces esta gente cogía el dinero de los ahorristas, se autoprestaba el dinero para otras empresas, creaban empresas que los nombres de ellos no aparecían, por eso negociaron tanto con Báez Figueroa, porque la mayoría de esos dineros robados de los bancos fueron invertidos en empresas con otros nombres. Entonces, cogían una parte también del dinero y se lo distribuían a mucha gente del poder de la sociedad, a los presidentes. Por ejemplo, aquí recibió dinero Hipólito Mejía como presidente, recibió dinero Leonel Fernández para la Fundación Global de Baninter, recibieron dinero generales, recibió dinero la Iglesia Católica, recibieron dinero muchos periodistas, incluso de los periodistas que acaban con Báez Figueroa, consiguieron préstamos millonarios en Baninter sin ningún tipo de soporte, es decir, no tenían que presentar garantía y no lo pagaron. Y todavía hay gente de esa que se enriqueció y compró apartamentos, periodistas, y que acaban con Báez Figueroa, porque Báez Figueroa fue un hombre que aglutinó a una buena parte de la sociedad en eso, distribuyó una parte del dinero que se robaba de los ahorristas. Entonces, a diferencia de Bancrédito y el Banco Mercantil, que no hicieron eso, que no repartieron. Ramoncito era el mayor líder de eso, porque repartió una parte. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esos bancos quebraron, ¿dónde está el dinero de la gente? ¿Dónde está el dinero? No, que no hay dinero. Entonces viene Hipólito Mejía, que era el presidente, y dice, bueno, el dinero de esos millonarios que están ahí, ese dinero hay que buscarlo. ¿De dónde lo vamos a buscar? Le dice el Banco Central, dele ese dinero, devuélvale el dinero a todo el que tiene dinero ahí. ¿De dónde? Del dinero de nosotros, de los bolsillos del pueblo, porque es del Banco Central, del dinero nuestro. Viene el Banco Central, devuelve ese dinero a los ahorristas, eso crea un déficit porque el Banco Central no tiene dinero para andar cubriendo hoyos que un banquero hizo, que se robó. No, ese dinero hay que emitirlo y crea un déficit. Entonces, se crea un déficit cuasi fiscal que hoy anda sobre los 200,000 millones de pesos, que fue el dinero que se cogió para cubrir lo que esa gente se robó en los bancos. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Por ejemplo, en este año, el presupuesto dominicano tiene una partida de 20,000 millones que nosotros tenemos que pagar, por eso tenemos reforma fiscal, todo ese tipo de cosas, para ir cubriendo poco a poco, en 15 años, el déficit que esos magnates generaron, el robo que ellos hicieron, y que el gobierno de Hipólito, a pesar de que la ley dice que nada más hay que devolverle al que tenía hasta 500,000 pesos, Hipólito Mejía dispuso que se le devolviera a todos los millonarios el dinero del bolsillo de los pobres, y por ahí anda voceando y hablando disparates sobre eso. No, porque la banca, que yo qué. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que el Banco Central debe representarnos a nosotros, al pueblo, y debe ver todo lo que esa gente tiene, todos los banqueros ladrones, para todo lo que ellos tienen tiene que vender donde nosotros. Venderlo todo, cobrarnos todo lo que se les dio, y entonces si le queda algo, devolvérselo. Si no le queda, ellos deben quedar con esa deuda con el Estado, pero no es lo que pasó.
el Banco Central, la autoridad monetaria, cuando ustedes ven a ese abogado del Banco Central, señor Salcedo, decir que la sociedad, la víctima ha quedado resarcida, que se firmó un acuerdo con miles, le preguntan, ¿pero en qué consiste? No, propiedades por miles. Oiga, el Banco Central ni la santa autoridad monetaria y financiera tiene derecho a firmar un acuerdo clandestino como se firma con Báez Figueroa, sin decirle al pueblo absolutamente nada de qué es lo que se ha firmado, en qué consiste ese acuerdo, porque ese dinero no es del gobernador del Banco Central, ese dinero es del pueblo, es el pueblo que lo está pagando. ¿O acaso el gobernador del Banco Central se va a meter la mano en los bolsillos y va a pagar de su fortuna eso? No, somos nosotros. Nosotros merecíamos que eso estuviera claramente, qué fue lo que se firmó con Báez Figueroa, ¿verdad? ¿Qué era lo que él tenía y qué fue lo que él entregó? Y de lo que nosotros estamos pagando, ¿verdad? ¿Cuánto nos debe él todavía? ¿Cuánto nos debe? Pero no, lo que se ha hecho es lo siguiente. El señor Báez Figueroa ha salido de la cárcel, se compartieron la fortuna, una buena parte de los bienes de Báez Figueroa siguen con él. El Banco Central, en su condición de jefe de eso, y la comisión liquidadora, han negociado con parte de los bienes de Báez Figueroa, que ya no eran de él, sino de nosotros, del pueblo, como le ha dado la gana. Se ha emisora de radio, periódico, ahí está el listín diario, todo eso se ha negociado como le han dado la gana a ellos, a espalda del pueblo dominicano. Y Báez Figueroa sale ahora, él dice que lo dejen entregarse a la sociedad y que lo espiritual es más importante, que él aprendió que lo espiritual es más importante que lo material. Pues si él aprendió eso, que todos los bienes que él tiene, que coge y se los dé a los pobres y comience a trabajar como un trabajador y a ganar dinero de nuevo, porque ese dinero que se lo devuelva al Estado, que es dinero nuestro ya, es dinero nuestro. Eso ha pasado en el caso de Báez Figueroa. En el caso, por ejemplo, del banco Bancrédito, ahí pasó peor, porque ahí el Estado Dominicano paga 22 mil millones de pesos para cubrir el hoyo que hizo el señor Pellerano, Manuel Arturo Pellerano, y firma pagareces al Estado Dominicano, al Banco Central, por 10.600 millones, ¿con cargo a qué? A Editorial AA, que es el Diario Libre, este periódico que debiera ser un cuerpo del delito, este periódico que hace editoriales exigiendo transparencia y todo eso, pero es un cuerpo del delito. Editorial AA firmó el señor Pellerano a nombre de esto pagarés para soportar, para garantizar que devolvería al Estado lo que pagó por el hoyo que él hizo en Bancrédito. Firmó también pagarés que eran referentes a Telepuerto San Isidro, una zona franca que él tenía, y también Tricón. Oh, vea usted qué cosa de la vida. Esos pagareces estaban ahí guardados en el Banco Central, en la bóveda, y desaparecen. Y como por arte de magia van a parar a mano del señor Arturo Pellerano, de la bóveda del Banco Central. Entonces viene el Estado y acusa a unos funcionarios del Banco Central porque permitieron que sacaran esos pagarés por 10.600 millones y que volvieran a la mano del acreedor sin pagar, sin haber pagado la deuda. Y ustedes saben qué pasó. Esas autoridades de actualmente del Banco Central le pagaron millones a los abogados que defendieron a esos tipos que estaban involucrados en la sustracción de los pagarés de la bóveda. Oigan eso, a donde se ha llegado aquí. Esas actuales autoridades del Banco Central que están anunciando, hemos hecho un acuerdo maravilloso, sí, maravilloso. Sus autoridades, los que le antecedieron a ellos, los que permitieron que esos pagarés fueran sacados, robados de la bóveda del Banco Central, son acusados porque ellos son responsables. Y estas autoridades del Banco Central le pagaron los abogados que ellos quisieran. ¿Usted se imagina qué diablura es esa?
Pues esa es la situación nuestra. Entonces ahora no se puede hablar, porque con el poder que todavía tienen, pero además son gente poderosa en la sociedad, gente de mucho prestigio, no importa que estén presos por ladrones, ellos nunca pierden ese prestigio, pero son dueños de la sociedad. Ellos no son ladrones todavía, el señor distinguido empresario, ¿verdad? Y entonces él sale a dar, yo no había visto qué cosa más aberrante, a dar charla en la universidad sobre fraude. Oye, ¿qué condena del carajo es esta? Donde le dicen, ok, usted se va, queda en libertad condicional y está obligado a irle a decir a los estudiantes universitarios cómo se roba los cuartos en los bancos. ¿Será? Porque, ¿qué otra cosa le puede decir? Entonces, no, ese señor se reintegra a la sociedad y obviamente yo estoy diciendo que estoy pecando, porque la sociedad es eso, el poder es eso en este país. Y hay complicidad con las autoridades. Es el Banco Central, que tienen el descaro, porque son descarados, de sentarse ahí, sí, hemos hecho un acuerdo, como que eso es de ellos, que ellos no le deben al pueblo la obligación de decirle, mire, lo que ha pasado con los bienes de Figueroa es esto y esto y esto, él tenía esto y esto y esto, a él se le dio tanto, se pagó tanto dinero para cubrir su robo, y aparte de eso, los intereses son tanto y nosotros tenemos hoy día una situación de déficit cuasi fiscal que eso cuesta tanto. Entonces, en total eso vale tanto y los bienes que tenía este señor son esto y esto y esto y vale tanto. Entonces, el acuerdo firmado es este. Eso es lo que había que decirle al dueño de ese dinero que es este pueblo. Porque eso no es de Valdés Albizu y su grupo. Eso no es así. Entonces, esto es un país de mierda, perdónenme ustedes la palabra, pero es un país de mierda. Y hay que rendirle pleitesía. Y cuando yo hablo así y digo ladrones, dicen, oye, tú no le puedes estar diciendo ladrón, porque no son ladrones. No. Ellos dicen, no, que esos ladroncitos, o sea, los que se roban un aguacate, una botella, un mistolín, eso sí, porque esos son los únicos ladrones de esta sociedad. A los otros no se les puede decir ladrones, porque la mayoría son ladrones entre ellos y son los dueños de todo. No, yo se lo digo aunque sea con un fotuto en el medio de la calle. Y el pueblo tiene que saber eso, el pueblo que sepa lo que quiere. Ramón Báez Figueroa puede ser presidente mañana de este país, si el pueblo lo quiere votar. Pero el pueblo tiene que saber quién es Báez Figueroa, quiénes son la gente del Banco Central, Valdés Albizu y toda esa gente. Y todo el contubernio y toda la irresponsabilidad que ha habido en el manejo de eso. Quiero